César Vallejo nació en una numerosa familia. Fue el 12º hijo de la familia Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo nace en marzo de 1892 en Santiago de Chuco, más gran aldea que ciudad de la cordillera peruana. Desde muy joven será un brillante estudiante. Su primera influencia, el sacerdocio. Su abuelo paterno fue un sacerdote mercedario español, José Rufo Vallejo, quien tuvo un hijo con Justa Benítez Rebasa. El sacerdote había llegado a Perú invitado por el hacendado Pablo Manuel Porturas del Corral. Después se estableció como párroco de Santiago de Chuco. Su abuelo materno, Sebastián Baltasar de Mendoza, fue también un sacerdote español y su abuela una lugareña de Santiago de Chuco. Y también Santiago de Chuco era un condado católico porque fue también colonizado por españoles que fueron a fundar una iglesia y a catequizar en Huamachuco, que era el más grande, y Santiago de Chuco era apenas una aldea muy pequeña. Esa influencia también, y colocaron el santo patrono a Santiago de Compostela. Entre sus recuerdos de infancia está el narrado por Vallejo en Una noche de confidencias al corregidor Mejía. Comillas: era un día de fiesta en su pueblo, campanas, cohetes, bailes populares, las gentes viviendo horas de recogimiento, de unción y también de borrachera. Dentro de las casas había un ir y venir de personas con traje nuevo, especialmente en la casa del alferado, que era quien encabezaba el desfile. Vallejo, apenas de 10 años de edad, va y viene, entra, sale. Su ansia no tiene límites, su inquietud no conoce descanso. En su pecho se han confundido las inquietudes de todos los que participan en la fiesta. Va a la iglesia, da la vuelta a la plaza, vuelve a su hogar, sale nuevamente con su madre a visitar las tiendas y los toldos. El aire tiene olor a cirio, a sahumerio y a pólvora. El pan del valle, a polleras guardadas y a trago. De repente los repiques se hacen más enérgicos e insistentes. Los bailarines inician sus frenéticos movimientos y contorsiones. Es la hora de la procesión. Sacan las andas en hombros de 6 u 8 fornidos, cuyo paso no está sincronizado porque unos han tomado más que otros. Detrás de las andas va el sacerdote, salmodiando, ceñido de una túnica blanca de encajes. Junto a él anda el alferado, por cuyo rostro vidriado de sudor alcohólico ruedan gruesos goterones que ni siquiera enjuga, pero los ojos de César no se posan mayormente ni en las andas, ni en el cura, ni en el alferado. Todo ha desaparecido para él en cuanto surge. Detrás del cura, la figura de un muchacho apuesto, vestido de alta ceremonia y con cinta y rosario al cuello, es el que porta el estandarte, y el estandarte, heraldo tal vez de esta vivencia, el nombre de los heraldos negros en la obra de César Vallejo. Es un conjunto bordado de oro y con los colores nacionales. Vallejo cuenta que esta figura se le quedó grabada durante muchos años, desde su niñez. Durante el recorrido de la procesión, Vallejo no habría de separar la vista de él. Terminada la procesión y siguiendo a su padre y a su madre, Vallejo regresó a su casa,
No se atrevió a confiar el origen de su emoción, sino a su madre nada más. Más que a su madre, solo ella podía hacer que él consiguiera aquello de que se había antojado. Solo su inmenso cariño era capaz de eliminar las barreras que se interpusieran entre su hijo y sus deseos. Vallejo tomó a su madre de las manos y mirándola con una intensidad que ninguna virgen ha conocido en los ojos de sus fieles, le gritó casi: mamá, yo quiero ser estandartero. ¿Cómo le parece esto? Quiero escribir los heraldos negros, ¿sí o no? Ya empezó a tocarlo ahí desde muy pequeño. Ya a los 18 años, César Vallejo parte para Trujillo. Se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras. La idea de hacerse médico lo lleva a Lima, pero pronto renuncia a la carrera médica y vuelve a Trujillo. Poco después entra a trabajar en la Hacienda Roma, de producción azucarera, de la que saldrá muy marcado. Y es que si el joven Vallejo tiene un buen tratamiento, reservado solo a los empleados y con un salario, digamos que aceptable, no puede, sin embargo, ver y oír cuanto pasa apenas clarea el alba, ¿no? 4.000 personas de fila que caminan sobre los campos de caña entre la tristeza de César Vallejo. Y sus lágrimas. La semana tiene el alfabeto raído y el domingo el dolor camina en silencio. Levanta los acentos a la memoria de un sueño. En Trujillo, César Vallejo debió danzar la marinera. Allá hay una marinera muy especial que emula el movimiento de los caballos de paso antes del apareamiento. Y la tercera influencia en la obra de César Vallejo, su tesis. En 1913 renuncia a su empleo en la hacienda y ya consabido por el dolor que le causaba la injusticia, y nuevamente regresa a Trujillo. Con el año se abre y reanuda sus estudios de letras paralelamente con estudios de derecho y consigue un puesto de profesor de colegio. El primer éxito que logra con su tesis, El romanticismo en la poesía española, es muy completo. Sus bases nacen de los estudios de Hippolyte Taine, 1828, historiador y crítico francés y uno de los principales representantes del positivismo. Taine estudió en París. Su libro Filósofos franceses del siglo XIX, que atacaba la visión ecléctica del filósofo francés Victor Cousin, exponía un plan para la aplicación de métodos científicos en el estudio de la naturaleza humana y de la historia. A partir de este enfoque se desarrolló la Escuela del Naturalismo en Literatura a finales de siglo, en su historia de literatura inglesa de 14 volúmenes, en los cuales se basó César Vallejo. Taine demostraba sus teorías mediante el análisis de los factores psíquicos y psicológicos responsables de la evolución de la literatura inglesa. Taine llegó a ser profesor de arte, de estética en la Escuela de Bellas Artes y fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1878. Pasó sus últimos años escribiendo Los orígenes de la Francia contemporánea en 3 volúmenes, que quedaría inconclusa. Esta obra intenta trazar las causas de la extrema centralización del poder político a la que acechaba la responsabilidad de la inestabilidad política de la Francia moderna. Básicamente, César Vallejo propone lo siguiente en su tesis. Se basa en los trabajos que hizo Hippolyte Taine acerca del estudio cuidadoso de la historia de la literatura inglesa. Estudios que tienen que ver con factores como la raza. Y en la raza, aspectos como el aspecto físico y el aspecto cultural. Porque Hippolyte Taine dice que la raza se modifica
de acuerdo a los países. Por eso tiene también referencias diferentes con respecto a los germánicos. Dice que todos ellos no son iguales. También nos habla César Vallejo en su tesis de un medio que le impone el ambiente y la geografía, o sea, el espacio donde se encuentra la sociedad, y que modifica el momento en que atraviesa una sociedad, es decir, la situación de evolución de esa sociedad, que es muy diferente a la moda. Si tomáramos este análisis de César Vallejo al medio colombiano del momento para realizar un estudio sobre el tema, podríamos decir que en Colombia encontramos dos sectores determinantes del momento. Por un lado, los dominantes, los políticos, los ejércitos, sean de izquierda, de derecha o del Estado, los delincuentes como narcotraficantes, los incluyendo a los medios de comunicación que tienen el poder. Y por otro lado, tendríamos a los dominados, que serían los desplazados, los muertos, los heridos, los encarcelados injustamente, los daños al medio ambiente. Entonces, como escritor, uno podría tomar uno de los dos caminos: o escribe para los dominantes o escribe para los dominados, o escribe para los políticos, para los narcotraficantes, para los secuestros, o escribe para los que han sufrido esas circunstancias. Como Vallejo, que escribió para los que han sufrido. Y también vamos a darle una mirada a los aportes que hace La Raza en el nivel del romanticismo español. Que estudió César Vallejo. Que César Vallejo los colocó, no son palabras de nosotros ni tesis de nosotros, en donde habla de la fantasía, la melancolía, la sensibilidad, el honor, religiosidad, violencia, sangre, belleza, grandiosidad, vehemencia para defender preceptos. En cuanto a la fantasía, habla de una filosofía idealista. La melancolía es un sentimiento máximo, o sea, una sensibilidad al extremo. Y manejaba mucho el honor y el patriotismo, y basado en temas religiosos. Y sufría mucho por la violencia, por la sangre derramada y por los fanatismos. Maneja una belleza en sus poemas y grandiosidad y vehemencia para defender sus propios preceptos. Nos dice César Vallejo que el romanticismo español recibió varias influencias extranjeras, principalmente el verso endecasílabo, proveniente de Dante y Petrarca. También nos dice que recibió influencias de los ingleses como Lord Byron, Milton, Shakespeare, principalmente de la filosofía humana, de la santidad del amor, del dolor, de las brujas, de la amistad, del suicidio. También ese romanticismo recibe influencias de Goethe, específicamente de Fausto. José Espronceda, uno de los principales pilares del romanticismo español, recibe influencias del poeta Friedrich Schiller, de Lamartine y también de Alfredo de Musset con respecto a la libertad literaria. Y los aportes del ambiente son también muy interesantes, relacionados con el amor por la naturaleza. Ya se tenía un viso ecológico. Cada ser es parte fundamental de un todo latido del universo. Es un latido individual, pero que no está separado. Relación con la naturaleza, el cuerpo y el espíritu. Y la fantasía vista desde la metafísica y la teología, lo real mezclado con lo espiritual, para crear una literatura romántica. Y un manejo de la sensibilidad para que de lo simple y de lo vulgar, de lo pueril,
se realicen grandes creaciones románticas y haya una gran fecundidad para la creación artística. Y por otra parte, una libertad de creación contra el neoclasicismo aristocrático, contra lo preceptivo, las normas, las reglas, lo rígido, aquí en Boileau, la técnica, y la importancia de lo individual, el heroísmo y la leyenda mística de esa edad de oro española. A pesar de ser espiritual, al mismo tiempo se torna irreligiosa y fascina su lirismo puro. Para terminar, nos dice César Vallejo que los grandes exponentes de la poesía española, del romanticismo, el principal es José Espronceda, con El Diablo Mundo, donde se llena de lágrimas hasta la sombra y de fantásticas amarguras que horadan el cielo de la fe. En el poema El Diablo Mundo es la lucha entre lo vano del mundo y lo eterno. Eso nos dice César Vallejo. Nos dice que hay otro gran exponente que se llama José Zorrilla, con su obra Don Juan Tenorio, que es la imagen fiel del pueblo español con pecho en decasílabo. Y finalmente Manuel Quintana, cuya bandera era la naturaleza y la tristeza. Y en esa época España pasaba por unos momentos y difíciles, ¿no? Y ese momento, obviamente, lo influyen. Hay agitación política, la guerra de la independencia contra la invasión napoleónica despertó un avivado patriotismo. Fernando VII inició un período absolutista que dura hasta su muerte, con el Trienio Liberal, época de retroceso cultural y social en la que los intelectuales fueron exiliados y la censura no permitía la libre expresión de las ideas. Porque es que España fue abordado por Francia, invadido, y se volvió la moda francesa, pero España a tiempo se sacudió y expulsó a los franceses y retomó su propio camino y no se dejó influenciar como tan fuertemente. Se inicia una guerra carlista entre los partidos de Isabel II y los seguidores de Carlos. Esta división se reflejó en la literatura de la época. Luego sube al trono Isabel II años más tarde y en una revolución popular destrona y se proclama una constitución. Carlos XII se inicia la restauración y aparecen tensiones sociales fuertes en el siglo XIX español. Es una época de enormes tensiones, de conflictos, hasta la segunda mitad que se producen algunos adelantos técnicos e industriales. Ese fue otro conflicto también. Y en la parte de la cultura, España sigue con un retraso. Lo que nos decía a las novedades europeas. Decía sobre el retraso con respecto a los franceses. Claro, y los españoles tienen un espíritu desordenado también. Ellos no son muy ordenados. Les gusta improvisar, lo que no ocurre con el resto de países europeos. Entonces, esa cultura también los abocó a muchas circunstancias. Y hoy en día casi salen del mercado común europeo por lo mismo. Y los intelectuales también enfrentados. Ideológicamente empieza a manifestarse la división entre las dos Españas, la de los isabelinos y la de los carlistas. Lo que habíamos dicho, los dominados y los dominantes. Los absolutistas y los liberales, y los progresistas y los moderados. Entonces, ya habiendo hablado de la tesis de César Vallejo, podemos entrar a su primera gran obra, ¿no? Los Heraldos Negros. César Vallejo parte a los 25 años de Trujillo a la capital, dejando un recuerdo profundo y un sentimiento de frustración. Un poemario compone todo su equipaje. En 1918 llega a Lima, ya un tanto conocido en el medio intelectual,
entra en contacto con los periódicos y revistas que le publican uno que otro poema, consiguiendo por otra parte un puesto de director de colegio. En el mes de agosto del mismo año muere su madre, uno de los golpes más duros para César Vallejo. Él, en su trabajo, realiza muchos poemas, no solo a su madre, sino a la Madre Universal. Es finalmente que los heraldos negros aparecerán, no en 1918, como lo indica la edición, sino en 1919. Primeros elogios e igual dardos. Y sin el tan esperado prólogo del duro de la época. Del amigo, sí. Del amigo. No, nunca llegó. Y este poema de los dados eternos se lo escribió a Manuel González Prada. Esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es otra cosa fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Uno de los grandes poemas de César Vallejo en Los Heraldos Negros. Hablando de este poema, podemos decir que es continuo el uso de la función conativa, es decir, una acción que se frustra antes de llegar a su término. El poema comienza haciendo una exclamación directa: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Este primer verso se anula con el segundo: me pesa haber tomado de tu pan. El pan, como algo recibido de Dios, hace referencia al pan de vida, a la comunión, a la hostia. En el tercer verso aparece el uso de una prosopopeya, es decir, le da una función animada a lo inanimado. Pero este pobre barro pensativo, aun siendo el barro símbolo de la creación, en el verso 4 el hombre está separado de Dios, no es costra fermentada en tu costado. Siendo la costra una con el cuerpo, no está unida a él, sino que finalmente se desprende. En el último verso de la primera estrofa se observa una protesta: tú no tienes Marías que se van, es decir, madres que están con él. Que se le mueren y se le van, hablando de los dolores. Y lo que veníamos conversando extra micrófono, que nosotros no estamos sino leyendo y analizando lo que dijo César Vallejo. No son posturas dogmáticas nuestras, lo aclaramos, porque no hacemos aquí ningún comentario confesional. Con el sexto y séptimo versos, comenzando la segunda estrofa, se indica un reproche, y un reproche a Dios. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Es decir, no fue un hombre completo en el azar. Él conocía su historia, que le sucedería al hombre, no porque está sujeto a la eventualidad.
Jesús ya sabía de cómo iba a morir. Me iba a morir. Él no lo sabe. César Vallejo, o el poeta. Y esa es la angustia y el dolor. En los siguientes versos, comillas, pero tú estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, cierra comillas. Octavo y noveno, se anula una de las características básicas de Dios, el buscar el bien de los demás. Dios no siente de la misma manera que el hombre. Dios no siente nada hacia el hombre, le importa poco. En el análisis, esto es lo que quiere significar César Vallejo. En el verso 10, al igual que el 5, presenta una propuesta remarcada por los signos de exclamación. Y el hombre sí te sufre, él es Dios. El sufrimiento contra la pasividad de lo absoluto, de lo eterno. La tercera estrofa entra con fuerza en el presente. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, que recuerda la rivalidad que ha habido siempre entre la religión católica y el paganismo, es decir, la brujería. Y lo afirma más en el siguiente verso, como en un condenado. Las candelas no simbolizan el Espíritu Santo, sino es el infierno en este caso. Dios mío, prenderás todas tus velas. Como en una apocalipsis personal, entra el poeta, y jugaremos con el viejo dado. Hace referencia al azar del hombre, por medio de la metáfora del dado, que por adjetivación de viejo, implica que, como siempre, hemos jugado al azar de lo eterno y lo pasajero. Finalmente, aparece la vacilación de qué va a ser Dios. Tal vez, oh jugador, Dios es un jugador. Al dar la suerte del universo todo, el azar del hombre se compara con el no azar de Dios. Él nos da el azar, pero no lo toma para sí. Entonces surgirán las ojeras de la muerte, muerte escrita con mayúsculas, remarcando la importancia de qué es lo que se juega, la vida. La unión de los dados, la muerte y el hombre. En la cuarta y última estrofa, Dios mío, y esta noche sorda y oscura ya no podrás jugar. Se presenta una burla o una ironía, se vuelve una noche incierta, llamada al suspenso, el que brinda el tirar un dado en el último turno del último juego, después de apostar hasta el último suspiro. Y para terminar nos dice, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura. El dado se convierte en la tierra, en lo universal de todos, una tierra que ha sufrido infortunios provenientes del mismo azar. Dios ha jugado tanto con el hombre que se ha quedado sin aristas, sin esquinas, sin doctrinas, sin motivos, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Pero qué importa lo que juguemos, ¿cierto, Carlos? Sabiendo que cuál será el final, la muerte. ¿Cuál será el destino a donde nos va a llevar ese rodar, ese trasegar? Y vamos ahora a mirar una anécdota de Ciro Alegría, pero la vamos Cuando a analizar. César Vallejo era profesor docente, de primaria. Profesor de primaria, cuando uno es educador, esa influencia es muy buena para después Porque tal vez dedicarse uno a lo escritural. Ciro Alegría de pronto, por esas influencias, llegó a ser escritor. Claro. Entonces esa sombra de César Vallejo pasó por sus alumnos como la sombra de Pedro cuando sanó a las personas. Algo así les dejó una marca. En 1913, Ciro Alegría, quien fuera alumno suyo en el Colegio Nacional de San Juan, cuenta en el César Vallejo que conoció. Esta conversación se llevó a cabo entre la abuela de Ciro y un señor ya entrado en años. ¿Y a qué año va a ingresar?, le preguntó refiriéndose a Ciro. Al primer año de primaria. El anciano
Por poco dio un salto y luego dijo: mi señora, esa ya no es cuestión de colegio, sino de un buen sentido. ¿Sabe usted quién es el profesor de primer año de San Juan? Pues el poeta César Vallejo, un hombre a quien le falta un tornillo. Al fin y al cabo, para el primer año, dijo mi abuela, tratando de calmarlo. Hay una anécdota que alguna vez leí que decía que Ciro Alegría, estando en clase con sus amiguitos de primaria, uno de ellos le pregunta: ¿y ese profesor por qué tiene el pelo largo? Y él le responde: ¿no ve que es poeta? Claro. Sí, y cuando a los alumnos ahora se les manda a cortar el cabello, ¿y por qué el profesor tiene el cabello largo y a mí no me lo dejan tener? Recuerdo perfectamente que cierta vez llegó un tío con un diario en el cual había un poema de César Vallejo. Avanzó hacia nosotros. A ver, Rosita, quiero que me expliques esto. ¿Dónde estarán sus manos? ¿En qué actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? ¿Esto es poesía o una charada? A ver, explíqueme. Mi tía Rosa tomó el diario y a medida que iba leyendo, su faz enrojecía. La mujercita frágil y nerviosa que era, se irguió por fin, llena de rabia, y le respondió: este es un hermoso poema, y si no lo entiendes, la culpa no es de Vallejo sino tuya, que eres un bruto. Y este es el poema, Idilio muerto. Y dice de la siguiente manera: ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita, de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda, de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, y al fin dirá temblando: qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. ¿Qué le parece, Ricardo, si nos lee El poeta a su amada, otro de los grandes poemas de los heraldos negros de César Vallejo? El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausa nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos dormiremos como dos hermanitos. Analizando este poema de César Vallejo, la entrega total de la amada al poeta en una cruz que simbólicamente son los labios. La pena de la amada es tan grande que Dios ha llorado y que su amor es comparable a Jesús en la cruz. Y nos dice el poeta: solo hay un Viernes Santo donde pudo existir algo más sublime que ese beso. El simbolismo del Calvario asoma en este poema. Hay un amor, pero la muerte ronda y es semejante a un escalofrío en los huesos. El poeta nos dice que cae por segunda vez y la causa es un humano beso. El beso de amor no envejece como la amada o el poeta, porque después de la muerte hasta en la sombra seguirán besándose.
Los errores humanos del poeta se acaban con la muerte, pero el simbolismo aquí no es como en la cruz donde Jesús resucita. El amor, irónicamente, en la palabra del poeta, muere incestuosamente. Hacemos una breve pausa y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.